Antes de... ¿No? Sí, ya está preguntando. Ok, empezamos. Después les cuento en detalle. Empecemos. Sí. Buenos días a todos. A nombre del IICA y la red Biolac, buenas tardes para aquellos que están en otro uso horario. Es un placer tenerlos por acá nuevamente en un nuevo foro temático, esta vez relacionado con la economía circular y las tendencias de los residuos en América Latina. Han transcurrido al menos 3 años desde el que el IICA y la red Biolac propusimos la realización recurrente y consecutiva de este ciclo de foros técnicos, para los cuales formalizamos bajo el título de Gestión Sustentable de Residuos Orgánicos y Urbanos mediante la tecnología del biodigestor. Hoy se revela la importancia de este tema en el presente foro, donde se abordará desde la perspectiva de la economía circular la urgencia de implementar una forma de organizar las actividades económicas, brindando valor de los productos y los insumos materiales, manteniéndolos dentro del ciclo económico durante tanto tiempo como sea posible, de manera que se logren minimizar los residuos descartados en el ambiente y, consecuentemente, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme a esta perspectiva, se encuentra complementariedad y sinergia para integrar las estrategias de producción y de consumo con los principios fundamentales de evitar, reducir, reutilizar y reciclar los residuos a lo largo de las cadenas de agregación de valor, con principal atención en las fincas, los predios de las agroindustrias, las centrales de mayoreo, establecimientos de comercio al detalle y venta para consumo directo e inclusive hogares. Desde la bioeconomía se destacan las oportunidades para el reciclado de productos y la circularidad que permiten la captura de valor, la eficiencia en el uso de los recursos naturales y generar opciones de innovación y nuevos negocios, junto con la disminución de impactos ambientales. Este potencial es cada vez más reconocido y en la actualidad ha sido definida en la propuesta formal del IICA su planteamiento estratégico a través del programa de bioeconomía y desarrollo productivo. Mi nombre es Orlando Vega, trabajo en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y conforme a este programa de bioeconomía se ha configurado un sendero tecnológico denominado como cadenas de agregación de valor que engloba prácticas que apunten a la resiliencia y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo. Las prácticas que se necesitan aplicar van desde el manejo sostenible de los ecosistemas, la innovación en las tecnologías de producción, acopio, transformación, comercialización y consumo de alimentos, fibras y energía, hasta los aprovechamientos alternativos de la biomasa residual y de los insumos derivados del procesamiento de materias primas. Esto es circularidad, pero debemos pasar de los planteamientos conceptuales a una sostenible y genuina circularidad. Y esta es la expectativa planteada para el foro técnico virtual de este día. Adelante, Gloria. Buenos días a todos, bienvenidos a este cuarto webinar. Yo soy Gloria Jimena Pedraza, coordino en la red Biolac las relaciones interinstitucionales y queremos que disfruten de este webinar en el día de hoy. También les recuerdo que estamos pendientes de que anoten en sus calendarios nuestro 12º encuentro online, que va a ser del 6 al 8 de octubre, donde tendremos unas mesas redondas y a continuación durante 3 días también una serie de conferencias de parte de nuestros grupos de trabajo, algunos conferencistas invitados y personas que aplicaron a nuestra revista con sus artículos. Entonces, le doy la bienvenida a Magdalena y Alejandra, las voy a presentar antes de que comiencen su conferencia.
Magdalena Donoso es periodista y diplomada en análisis y gestión del medio ambiente. Ha trabajado en comunicaciones y activismo desde organizaciones de la sociedad civil durante 25 años en Chile y Reino Unido, en las áreas de conservación y medio ambiente. En los últimos años, 14 años de su trabajo estaba enfocado en promover sistemas de basura cero justos y libres de tóxicos y con reconocimiento de los recicladores de base en América Latina. Es coordinadora para América Latina de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración hace 10 años. Alejandra Parra Muñoz es bióloga en gestión de recursos naturales, máster en planificación de la Universidad de Otago, miembro cofundadora de la Red de Acción de los Derechos Ambientales RADA, y desde hace 14 años realiza educación ambiental ciudadana, incidencia en políticas públicas y apoyo a comunidades en conflicto socioambiental con proyectos de inversión que amenazan sus territorios. Su conferencia de hoy se llama La urgencia de una genuina economía circular frente a las tendencias de los residuos en América Latina. Entonces le doy paso a Magdalena para que comencemos su conferencia y luego continuaremos con Alejandra. Muchas gracias. Hola, gracias y buenos días o buenas tardes a todos y todas. Quiero dar primeramente las gracias por esta invitación a este espacio de conversación y reflexión sobre un tema tan candente y que está sobre la mesa en tantos espacios como es el de la economía circular y cómo esa forma nueva de ver la economía dialoga con las estrategias y los sistemas de basura cero. Estoy compartiendo la pantalla, si es que hay algún problema con eso me lo señalan. Y quisiera partir inmediatamente para que tengamos tiempo luego para la conversación y el diálogo y las preguntas y comentarios que puedan surgir, que nos interesan mucho conocerlos. Y bueno, señalando eso, ¿no? Entendemos basura cero como un eje para la economía. Permíteme interrumpirte un momentito. Creo que te hace falta nada más ampliar la presentación. Se ve un recuadro en ese momento. Ponerlo como pantalla completa. ¿No se ve completa? ¿Se ve un recuadro? No se ve. Ok, la voy a compartir de nuevo, no sé si... ¿Ahí está bien o de nuevo? Muchísimo mejor, Alejandra, sí. Perfecto. Ahí está bien, ya, perfecto. Bueno, y voy a partir entonces comentándoles muy brevemente quiénes somos, quién es Gaia. Yo trabajo en la coordinación para Gaia en América Latina hace varios años, como comentaba Gloria. Somos una alianza global que promueve soluciones exitosas para los residuos impulsadas por la comunidad, entendiendo que la comunidad es un eje central para que ello ocurra a través del cambio de sistemas y la promoción de políticas orientadas hacia basura cero. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, promoviendo esas estrategias y esos sistemas, que es una cuestión en la que espero poder profundizar en este espacio, reduciendo los flujos de residuos problemáticos y poniendo fin a la práctica ineficaz y peligrosa de incinerar residuos, que es uno de los ejes también centrales en los que nos enfocamos. A nivel global, Gaia tiene alrededor de 800 organizaciones miembros en 90 países y en América Latina trabajamos muy codo a codo con alrededor de 50 organizaciones, aunque son alrededor de 110 las que son parte y miembros de Gaia, y alrededor de 12 países son aquellos con los que tenemos una comunicación y un contacto permanente de trabajo e intercambio. Y me gustaría partir, la verdad, esta conversación con ustedes haciendo un pequeño barrido sobre el estado de situación en el que nos encontramos a nivel regional. Y bueno, partir señalando desde el plano más global, ¿cierto? Sabemos que la humanidad, y estos son datos no nuestros, son datos oficiales, la humanidad ha triplicado la extracción de los recursos naturales desde el año 1970,
en estos números medio siderales, ¿no? Que a uno le cuesta, a mí me cuesta mucho dimensionarlos, como que uno ve los números, pero realmente no se puede imaginar lo que eso significa en términos concretos en la realidad. Y se habla entonces de 27.000 millones de toneladas que se extraían en esos años, a un salto gigantesco a más de 90.000 millones de toneladas en el año 2017, que es la última cifra que yo he podido rescatar. Y probablemente eso ha ido en aumento. Y entonces la tendencia, ¿cierto?, es a ello, es a la intensificación de la extracción de los recursos, porque hay una intensificación permanente del consumo. Cuando extraemos recursos, los extraemos principalmente para que ellos sean consumidos de las más diversas formas. Y cuando pensamos en los residuos que se generan luego de ese consumo, en realidad lo que estamos viendo, este clásico, ¿no?, como de la punta del iceberg, en realidad lo que estamos viendo es eso. Es una fracción muy pequeña de lo que realmente, del consumo que hay realmente de materiales detrás de cada uno de esos productos que consumimos. Y se calcula que son alrededor de, por cada kilo de residuos municipales que generamos, hay detrás de aquello aproximadamente 30 kilos de residuos de materiales, digamos, por habitante. Y eso tiene su correlato, ¿cierto? El espacio, el ámbito donde eso ocurre es un sistema, que es el sistema que domina hoy día, que probablemente ustedes que están interesados en estas materias lo han oído hablar muchas veces y tal vez es parte de su trabajo abordar y trabajar en estas temáticas, que es este sistema lineal en el que estamos, que es básicamente la extracción de los recursos naturales, que es lo que aparecía en la primera diapositiva, ¿cierto?, para luego inyectarle energía a los procesos, para generar los productos, transportarlos, y luego la inmensa mayoría de ellos simplemente descartarlos en distintos sistemas de disposición final en el mejor de los casos, porque también ocurre y que es lo que voy a mostrarles en la siguiente diapositiva, también ocurre que el manejo de los residuos es profundamente ineficiente en nuestra región y en muchas partes del mundo. Y conocemos este número, ¿no? Como siempre aparecen, así como hay un mes del año en que sabemos que ya en ese mes cumplimos con toda la cantidad de recursos que podíamos extraer del planeta para que el planeta efectivamente pueda volver a recuperarse. Y por eso se habla de que necesitamos más de 1,5 planetas para proporcionar los recursos que estamos consumiendo hoy día y absorber los desechos que estamos poniendo en la naturaleza. Y bueno, en lo que eso, ¿cómo se refleja eso en números? Bueno, hay una generación de residuos en América Latina que tiene una proyección de crecimiento gigantesco. O sea, no hay realmente, desde las cifras oficiales al menos, nos indican o todo indica que los residuos van a seguir aumentando en el mundo y en nuestra región en particular, y se habla como de números bastante específicos en esa línea. Entonces, mientras en el 2014 teníamos alrededor de 540.000 toneladas por día de generación de residuos, se calcula que para el 2050 ese número va a ser de 670.000 toneladas por día, si es que continuamos con el business as usual, como le llaman. Y ese contexto que es súper complejo y súper desafiante, que nos habla realmente como de una tendencia que está muy lejos de lo que realmente de lo que vemos como una urgencia cambiar. Además, nos encontramos en nuestra región con que 40 millones de personas ni siquiera tienen un acceso a la recolección de esos residuos. O sea, ya es muy malo que estemos generando esa cantidad de residuos, pero además de eso, sumado a eso, hay una cantidad gigantesca de seres humanos que no tienen posibilidad ni siquiera de que les recolecten esos residuos de manera adecuada. Y se calcula que en la región alrededor de 145.000 toneladas al día se destinan a basurales, lo que equivale a la generación de residuos por parte de 170 millones de personas en la región, que es casi el 30% de la población latinoamericana. Y de todo ello se calcula que alrededor de 30.000 toneladas al día ni siquiera se recolectan, o sea, ni siquiera tienen una recolección deficiente.
Y bueno, todo esto, además, los números, ¿cierto?, señalan que los costos de un mal manejo de los residuos son de 5 a 10 veces más altos por persona per cápita que el costo financiero de una gestión adecuada de los residuos, porque, como sabemos, ¿no?, cada vez que depositamos o dejamos residuos en el sistema no manejados, estamos haciendo una verdadera amenaza real sobre la salud de los ecosistemas, sobre la salud de las personas, y todas esas son cuestiones que tienen su correlato, ¿cierto?, en un costo. Y es increíble que todo esto esté pasando, y que esté pasando aún cuando conocemos y sabemos que hay modelos extraordinarios que podrían estar ayudándonos hace muchos años ya a revertir esta situación. Y bueno, desde Gaia, como les señalaba, nosotros hemos trabajado por muchos años en desmantelar los mitos en torno a la disposición final de los residuos como la gran alternativa para la gestión, ¿cierto?, de los residuos, pero al mismo tiempo hemos estado promoviendo durante esa misma cantidad de tiempo sistemas distintos que nos permitan llegar a soluciones en relación a este problema tan dramático. Y esos sistemas están con el gran contexto, el gran espacio donde creemos que estos sistemas se pueden mover, es el de la estrategia de basura cero. ¿Y cómo la entendemos? La entendemos como un objetivo que apunta tanto a conservar los recursos como a la justicia ambiental y social, la regeneración, la equidad y el respeto por la naturaleza. Y ahí bueno, en esta diapositiva yo les estoy mostrando dos jerarquías ideales que creemos que son las que tendríamos que estar impulsando en todos los ámbitos, digamos. Y una de ellas, bueno, la primera de ellas es la jerarquía, ¿cierto?, de basura cero, donde lo primero que tendríamos que procurar es reducir y conservar los materiales, con todos estos verbos asociados, ¿cierto?, en los que estamos todos bastante familiarizados, que son el de rechazar, retornar, reducir tóxicos, rediseñar, reducir el consumo y el empaque, etcétera. Y bueno, conocemos ahí todas las estrategias, las reglamentaciones, las regulaciones y las discusiones que hay en torno a ello para poder implementar esas formas de uso de los recursos que está tan distante de lo que está ocurriendo hoy día. Luego, promover el uso cíclico de recursos y mover los incentivos para dejar de tirar los residuos en estos sistemas de disposición final que conocemos, ¿cierto?, como son los rellenos sanitarios, particularmente en nuestra región, que es lo que mejor conocemos, y la tecnología de la incineración, que es una cuestión que está ahí dando vueltas y en contra de la que estamos peleando hace mucho tiempo, y del que voy a profundizar un poquito más después. Rediseñar los productos para la sustentabilidad y el retorno, y finalmente, ¿cierto?, las estrategias del reuso, o sea, conservar el valor y la funcionalidad de los productos, el reciclaje como un elemento súper central también, pero no como la cabecilla de las estrategias, pero sí como un elemento central en el que tenemos que explorar mucho también, y la regulación de la disposición final, esperando que aquello que va a disposición final vaya en disminución y disminución progresiva en forma permanente. Y lo mismo para la jerarquía de los residuos, para reducir y reciclar los restos de comida y otros residuos orgánicos. Hemos trabajado también en una jerarquía en esa línea. Esta es una jerarquía basada en un trabajo que desarrolló un instituto en Estados Unidos en torno al tema, y que habla también, ¿cierto?, de la reducción en la fuente, o sea, reducir el volumen de los alimentos generados en exceso, o sea, toda esa cantidad gigantesca de alimentos que sabemos que se pierden en el sistema, cuestión que también es tan escandalosa considerando la cantidad de seres humanos que sufren hambre en nuestro mundo. La recuperación de alimentos en buen estado pero no comercializables, las entregas a bancos de alimentos, refugios, etcétera. La recuperación de residuos orgánicos como alimento para animales, es decir, el desvío de la disposición de residuos orgánicos a alimento para otros seres.
El compostaje domiciliario, que creemos que es una estrategia súper fundamental y que en el ámbito de basura cero se promueve mucho. Compostaje descentralizado a pequeña escala. El compostaje centralizado en la forma de digestión anaeróbica, que es una cuestión, ¿cierto?, en la que hemos venido conversando y dialogando mucho con la red BioLac. El tratamiento mecánico biológico de los residuos como una alternativa muy final, y el relleno sanitario también en la misma lógica que la otra pirámide, ¿cierto?, donde esperamos que eso vaya cada vez en más disminución hasta desaparecer. Y bueno, el correlato de eso, ¿cierto?, es que en la medida que vayamos pensando e implementando sistemas de manejo de los residuos que se alejen cada vez más del tratamiento final y se acerquen cada vez más a la idea del reciclaje, del compostaje, y particularmente de evitar la producción de productos y por lo tanto de residuos innecesarios, en la medida que vayamos avanzando en eso, ¿cierto?, vamos a ir también aportando directamente al ahorro de emisiones de CO2, que es una cuestión que creemos que está profundamente vinculada con la generación de los residuos, no solamente desde lo que podemos o no podemos ahorrar cuando enterramos o incineramos los residuos, sino que también desde todas estas otras estrategias. Y aquí entonces me gustaría como hacer como un pequeño guiño antes de entrar en algunas cositas relacionadas con la incineración en torno a la economía circular, ¿cierto? Porque cuando hablamos de estos sistemas y de todas estas estrategias extraordinarias que están ahí sobre la mesa, que se están por lo demás experimentando y aplicando con éxito en muchas partes del mundo, lo que estamos haciendo en realidad es ensayando esta idea de la economía circular hace mucho tiempo. Es una conversación que se ha venido dando muy fuertemente en los últimos, no sé, años, 2, 3 años, 4 años, pero en realidad viene ocurriendo en la práctica desde hace bastante. Y cuando hablamos de economía circular, la verdad es que aproximarnos a una única definición es bastante pretencioso, diría yo. Comentaba hace unos días atrás que leyendo un poco de literatura en torno a esto, en una publicación señalaban que hay alrededor de 120 definiciones distintas de economía circular. Así que este es simplemente un ejercicio de aproximarnos a una idea de lo que creemos que es a partir de la experiencia que hemos acumulado en el ámbito de la estrategia de basura cero. Y entonces está esta definición, ¿no? Un sistema económico donde todo lo que producimos y consumimos puede regresar con seguridad a la naturaleza o a la sociedad, incluyendo los residuos industriales y domésticos. Opuesto a esta economía lineal dominante, ¿cierto? La base de una economía circular es una sociedad basura cero. Y hay una serie de principios asociados a ello. Y yo quisiera aquí comentarles algunas otras dimensiones que hemos estado como discutiendo y conversando en las distintas organizaciones y espacios donde estamos trabajando. Y entonces cuando pensamos en la economía circular tenemos este gran bloque, ¿cierto? O esta gran definición a la que podemos ponerle y sacarles algunos elementos, pero creo que hay otra serie de cosas que tenemos que agregar. Cuando hablamos de la economía circular y hablamos si es que efectivamente estamos pensando en una nueva economía que nos saque de la caja en la que hemos venido moviéndonos durante ya un montón de decenas de años. Y entonces creemos que cuando hablamos de economía circular también tenemos que hablar de la economía del compartir, y ahí pongo como el ejemplo de un scooter, ¿no? Entonces, esta idea del compartir que puede tener un correlato en todos estos sistemas que ya existen, que están implementados en algunas partes que se relacionan con el arriendo de herramientas, el compartir vehículos, y esta idea, por ejemplo, del compartir el scooter, que no sé si algunos de ustedes lo han experimentado, pero hay bastantes ciudades donde eso ya ocurre. Y por eso quise poner el scooter como un ejemplo, ¿no? Luego, esta economía que elimina la obsolescencia programada y percibida, que está tan instalada y aceptada hoy día, bueno, la elimina, la prohíbe, tendría que ser una cuestión que simplemente no tendría que existir. Y aquí, cierto, el correlato con el scooter es que un scooter debe durar todo el tiempo que el avance de la tecnología permita que dure en funcionamiento. No solo compartirlo, sino que también que tenga una duración muy, muy alta.
Luego la economía de cuando hablamos de economía circular, pensar en la economía de la recuperación. Todos los residuos de ese scooter son reutilizables, no tienen componentes tóxicos, es un producto que se diseña de tal forma que todos sus componentes puedan volver al sistema. Una economía basada en los servicios. El scooter puede ser recuperado y reparado, y su diseño puede ser revisado en forma constante para aumentar su durabilidad y el reciclaje de los materiales que lo componen. Y el mismo hecho de diseñar esta economía del compartir es al mismo tiempo un tipo de servicio que desmaterializa los procesos, ¿cierto? Y los concentra en la idea de servicio. Luego la economía local, la idea de la economía local, o sea, procurar que la manufactura de los productos sea nacional, lo que genera empleos, ahorra el costo y la contaminación por el transporte, etc. Y por último, todo esto tendría que estar como en un contexto, ¿cierto?, de una economía justa y equitativa. Y esto no lo resuelve simplemente una aproximación técnica al ciclo de los materiales. Un modelo circular debe cuestionar el modelo extractivista en el que nos encontramos, y ese modelo extractivista tiene un montón de correlatos que se expresan en desigualdades y las vulnerabilidades asociadas. Entonces no podemos discutir la idea de la circularidad si no discutimos antes la inequidad. Y entonces lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, es que tenemos toda esta conceptualización bastante clara, avanzando en ese proceso, entendiendo y conociendo que existen estas estrategias de basura cero que son absolutas y perfectamente aplicables. Y sin embargo, lo que tenemos hoy día, lo que domina hoy día en América Latina y el Caribe, en particular, que es donde estamos concentrándonos en el día de hoy, es la disposición no controlada de los residuos, una disposición controlada que sigue siendo bastante ineficiente, ¿cierto? Y el relleno sanitario como el gran modelo que hemos utilizado hasta hoy día de disposición final para hacernos cargo de nuestros residuos. Siendo la recuperación y la prevención dos cuestiones absolutamente marginales en la forma en que hacemos ese manejo de nuestros residuos. Entonces estamos aquí en este punto de inflexión donde tenemos el diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestra región, ¿cierto? Conocemos los números en relación a eso. Estamos, por otra parte, teniendo esta discusión muy seria en distintos contextos, tanto a nivel oficial como a nivel de las comunidades, sobre cuál es la nueva economía que queremos, cuál es la nueva forma de relacionarnos que queremos entre nosotros y con la naturaleza. Y tenemos estos sistemas que podríamos empezar a implementar, y sin embargo, seguimos teniendo que poner un montón de nuestra energía en dar la pelea contra contra este modelo que aparece como la salvación a todos los problemas de la gestión inadecuada de los residuos en nuestra región, como es la incineración. Y bueno, desde Gaia, como les decíamos, nosotros hemos trabajado muy fuertemente en contra de esta tecnología. Creemos que hay una cantidad enorme de argumentos que nos indican que no es el camino. Y uno de ellos, que es como el más amplio, ¿cierto?, es que definitivamente la incineración no aporta a la economía circular en la forma en que yo he tratado de expresarles cómo la entendemos. Y en ninguna de sus dimensiones. O sea, solamente la idea de incinerar los residuos solamente alimenta y justifica la prolongación del modelo de producción y consumo que hemos venido desarrollando hasta hoy día. Y esto no es un invento nuestro, ya estamos viendo cómo en Europa, no voy a explicar un poquito más adelante, pero cómo en Europa y en Estados Unidos apostaron particularmente en Europa, apostaron por este modelo y ahora están completamente atrapados por él, ¿cierto? Y teniendo que hacer un montón de cambios legislativos para desincentivar la idea de la incineración, para que efectivamente la recuperación, el reciclaje y la reducción sean las columnas vertebrales de los sistemas de gestión de residuos en esos países. Bueno, parece que sin entender ninguna de estas cosas y sin verlo con claridad, seguimos teniendo estas discusiones respecto de
y teniendo que poner, como les digo, un montón de energía explicando por qué nos parece que la incineración no es la forma, no es el modelo particularmente en este contexto, ¿cierto?, de la economía circular en el que estamos trabajando hoy día. Y voy a pasar muy sumariamente por los elementos que nosotros trabajamos, en los que estamos trabajando, o como que hemos puesto sobre la mesa, que indican por qué la incineración no es la forma. Una de ellas hay todo un trabajo desarrollado en torno a las emisiones tóxicas que genera la incineración de los residuos, todas las sustancias que emite, incluyendo todos esos componentes que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, y de qué manera todas estas emisiones afectan a la salud de las personas. Y es una cuestión en la que no voy a profundizar porque Alejandra va a contar un poquito más sobre esa dimensión en particular de la incineración. Y comentarles brevemente sobre otros elementos, como los elementos que siempre ponemos sobre la mesa para señalar por qué no es una buena idea, además de este contexto general en el cual creemos que realmente la incineración no tiene lugar. Bueno, es el sistema de tratamiento de residuos más caro que existe. La construcción y la operación de los incineradores son las cifras que asociadas a ellos son absolutamente siderales, y en términos de la operación es la más alta entre las diferentes opciones de manejo de los residuos. Y a esos dos componentes centrales, ¿cierto?, la construcción y la operación, se tienen que sumar los costos de recolección, los costos de monitoreo de la contaminación del aire, que son también costos altos y que implican además la mantención de la infraestructura, ¿cierto?, de los filtros, etcétera, que son muy caros. Y los costos de la disposición de cenizas y los residuos tóxicos, porque una vez que incineramos los residuos, no desaparecen, como nos hacen creer. Hay una cantidad enorme de cenizas que quedan luego del proceso. Luego, en términos de la producción de energía, los estudios indican que es la forma de producir energía más cara que existe, es más cara que la energía nuclear y a carbón, y por lo tanto, bueno, esa es otra razón para señalar que esta idea de generar energía a partir de los residuos tampoco es la panacea. Por otra parte, ¿cierto?, en otra dimensión en relación al mismo tema de la energía, fabricar productos a partir de materiales reciclados demanda mucha menos energía que fabricarlos con materia prima virgen. Entonces, si estamos quemando todos los residuos que podríamos reutilizar y reincorporar al sistema en los incineradores, entonces estamos realmente jugando un juego bastante poco inteligente, digamos. Luego, otro componente importante que creemos que también hay que poner sobre la mesa es los aportes o no aportes al cambio climático. Y también entonces con todas las emisiones que sabemos que se emiten a partir de los incineradores, tampoco son sistemas que aporten a la reducción de los gases de efecto invernadero. Emiten más CO2 por unidad de electricidad que las centrales a carbón, algo parecido a lo que pasaba, ¿cierto?, con los costos. Y entonces es otro ámbito en el que creemos que hay que relevar a la hora de discutir sobre esta tecnología. El efecto lock-in es otro elemento que creemos que es súper importante, porque cuando nosotros decidimos construir un incinerador en una ciudad, ese incinerador, para poder recuperar los costos asociados a su construcción y su mantenimiento, necesariamente vamos a tener que generar contratos de alrededor de 20 o 30 años a tonelada fija. O sea, no, las ciudades se tienen que comprometer a mantener ese mismo sistema de gestión de los residuos por décadas, y además teniendo que poner comprometiendo una cantidad de residuos que no puede bajar, lo que claramente socava los programas de reducción, de reciclaje y de compostaje que se podrían estar desarrollando durante esa cantidad de años.
Otro elemento que creemos que es importante son las dificultades financieras. Los recursos financieros requeridos a largo plazo, por una parte, para mantener las tecnologías y los sistemas. O sea, una vez que construimos un incinerador, hay un montón de recursos que tenemos que considerar para que ese incinerador se mantenga con los pisos mínimos para evitar las emisiones. Dependencia de la moneda extranjera para la compra de los insumos, porque muchos de los insumos de los incineradores efectivamente no están en los países donde se construyen. Y los costos inesperados, ¿cierto? O sea, hay dos ejemplos puntuales, en Detroit y en Copenhague, que son dos ciudades que tienen incineradores bastante grandes, y en ambos, en el caso de Detroit, ellos tuvieron que hacer una inversión de alrededor de $400 millones para el incinerador, y después de alrededor de 6 meses tuvieron que inyectar como 125 millones más, porque hubo una serie de elementos del incinerador que no estaban completos, y entonces ese costo inicial aumentó en alrededor de 1/3. Y en el caso de Copenhague, hace unos 3 años atrás tuvieron algunas fallas importantes en el sistema, y eso les significó también una inyección gigantesca de dinero, además de la inversión inicial. Y esto, bueno, estamos hablando de países bastante más ricos que los nuestros, y sin embargo, a pesar de todo ello, fueron golpes importantes para ambas ciudades esta inversión que tuvieron que hacer. El requerimiento de rellenos de seguridad para las cenizas. Como les decía antes, cuando incineramos los residuos se generan cenizas que deben ser tratadas de manera especial, y entonces esto nos hace ver, ¿cierto?, que no solamente no desaparecen los residuos cuando los incineramos, sino que queda una cantidad de residuos que son mucho más complejos en su manejo. Y bueno, las dificultades generales de manejo, ¿cierto? Estas plantas necesitan un monitoreo continuo, eso tiene un costo asociado, y sabemos todas las dificultades de fiscalización y monitoreo que tenemos en nuestra región. Necesita además un personal técnico calificado para manejar un sistema tan complejo, y siempre se van a encontrar con la resistencia comunitaria, que es una cuestión en la que Alejandra va a profundizar un poquito más en su presentación. Y las dificultades de manejo están en todas partes. Estas son solo marcas de distintos problemas que han tenido incineradores en Europa, en los que ustedes pueden profundizar y conocer un poco más en los enlaces que yo les voy a dejar al final de esta presentación. Y eso está ocurriendo en Europa y también en muchas otras partes, ¿cierto? En Estados Unidos ocurre que, bueno, la mayoría de las incineradoras están envejeciendo, solo se ha construido una planta nueva desde los años 90. Y otro elemento súper importante es esto que señalamos aquí, ¿no? 8 de cada 10 incineradoras en ese país se encuentran en comunidades de bajos recursos y comunidades de color, cuestión que estamos seguros que es una tendencia que se va a repetir en nuestra región si es que se empiezan a construir incineradores acá. Y en relación a los incineradores fracasando y cómo nos podemos acercar, ¿cierto?, estos incineradores fracasando en otras regiones a la nuestra, les quiero contar que estamos iniciando un estudio de casos sobre este incinerador a gran escala que fue construido en la isla de San Andrés, en Colombia, en el año 2011, y que jamás han logrado hacerlo funcionar. Fue construido ese año con una inversión también gigantesca, como siempre son las inversiones de las incineradoras. Y hoy en San Andrés está sufriendo gravísimos problemas de manejo de los residuos, con un vertedero colapsado y contaminante que todavía no tiene, solución. Y entonces todos los avances que podría haber habido en estos 9 años, desde el año 2011 hasta hoy día, para una mejor gestión de los residuos bajo las estrategias de basura cero, que es una cuestión absolutamente disponible y alcanzable, ¿cierto?, para cualquier ciudad, no se ha desarrollado porque pusieron todas las cartas, ¿cierto?, las pusieron en este incinerador. Y ahí, bueno, haces un pequeño... Ustedes hacen una búsqueda simple en internet y se van a encontrar con que en abril del 2018
Se hablaba, ¿cierto?, de esta incineradora que se había terminado de instalar en el año 2013 y que no se estaba utilizando. En el año 2019, el año pasado, en abril, hicieron un anuncio de que la planta se estaba por abrir, un gran anuncio con bombos y platillos, y hoy día, a febrero al menos de 2020, que es lo último que aparece en prensa, vemos que todavía ese incinerador no está funcionando y la ciudad está con unos niveles dramáticos de problemas en relación a sus residuos. Entonces, quiero a modo ya medio de conclusión, señalar que lo que vemos aquí, la razón por la que hay esta obsesión por la incineración, ¿cierto?, como un modelo, y teniendo que hacer estas peleas y estos empujes constantes para que efectivamente la basura cero sea la estrategia que abracemos y que tratemos de impulsar desde las ciudades, lo que vemos es que lo que hay es finalmente detrás de esto una suerte de adicción al crecimiento. La idea del incinerador como una cuestión que va a venir a resolver y a tapar y a esconder todos los residuos que queremos seguir generando para mantener los estilos de vida que tenemos. Y hay una economista muy interesante que habla de estas tres líneas de adicción, ¿cierto? La adicción financiera, que es este sistema diseñado para perseguir la tasa más alta de rendimiento monetario a cualquier costo. Una adicción política, que es este supuesto de que las figuras macroeconómicas van a ser la carta seguro para llegar o mantenernos entre los países en desarrollo o desarrollados, como si eso en sí mismo también fuera un valor. Y la adicción social, por último, que en el fondo estamos hablando de un siglo de propaganda del consumidor que nos ha hecho creer que vamos a ser distintos o convertirnos en personas distintas o mejores personas en la medida de lo que compremos o adquiramos. Y entonces, lo que proponemos que son estos 5 pilares de basura cero, ¿cierto? Que son bastante más simples, menos complejos, una tecnología sencilla al alcance de la mano de todos. Y que fija el objetivo de llevar a cero la basura. Llevar a cero la basura que estamos tirando hoy día a los botaderos, a los rellenos, a los incineradores. En ese proceso hacer responsables a los productores para que diseñen productos que estén libres de lo que entendemos por basura, ¿cierto? Fomentar los hábitos de consumo responsable que respeten los límites ecológicos en esta idea de un nuevo modelo, ¿cierto? Un nuevo modelo circular. Instalar la infraestructura necesaria para que ello ocurra, asegurarnos de que los materiales son reutilizados, reparados, y si eso no es posible, reciclados. Y que todos aquellos residuos orgánicos seamos capaces de compostarlos. Y en todo este contexto integrar la justicia social y ambiental, asegurando que toda la comunidad tiene algo que decir y algo que aportar en este trabajo, que es un trabajo de colaboración a nivel de la sociedad. Y esta es un poquito la figura, ¿cierto? Cuando hablamos de ciudades basura cero. Estamos hablando de ciudades donde se implementan sistemas de recogida de los residuos con separación en origen, y donde hay estos flujos, ¿cierto? Está el flujo de los residuos orgánicos, los restos de comida que van a dar lugar al compostaje o a la biodigestión, y luego la línea de los residuos secos, que son los residuos reciclables, que van a ser reincorporados al sistema, y toda esta otra fracción de los residuos que no tienen un destino más allá de la disposición final, donde vamos a incorporar la idea de clasificar y hacer auditoría de esos materiales, revisarlos, entender qué tipo de materiales son, por qué no se pueden reincorporar y cuáles son las posibilidades de rediseño, de prohibiciones, de responsabilidad extendida del productor y de sistemas alternativos que nos permitan ir haciéndolos desaparecer en forma progresiva. Y bueno, no tengo tiempo para contarles en detalle algunas estrategias que hay en esta línea que ya están ocurriendo, pero luego voy a dejarles en esta presentación también un vínculo a una serie de estudios de caso que hemos desarrollado de distintos casos súper interesantes que están ocurriendo a nivel regional en relación a las estrategias de basura cero que pueden ser implementadas.
Y finalmente solo decirles, para hacer este vínculo directo, ¿cierto?, este ejercicio para vincular Basura Cero con la idea de economías regenerativas y redistributivas, que lo que necesitamos son eso, nuevos diseños para economías que trabajen con y dentro de los ciclos del mundo viviente, entender el residuo de un proceso como el alimento para un siguiente proceso, y velar por el bienestar de todos los subsistemas que interactúan en este gran sistema planetario. Y esto está tan vinculado con la idea del buen vivir, ¿no? Este concepto que está bastante acuñado en nuestra región, que es un concepto bastante nuestro, y que creemos que también podemos ir profundizando en él. Y todo esto debemos hacerlo y desarrollarlo en el marco de espacios para la creatividad, para la participación, para el sentido comunitario y de pertenencia como elementos centrales de desarrollo de estos programas. Y bueno, con eso quiero concluir, no sé si me extendí mucho, quería hacer como un circulito, ¿cierto?, que redondeara bien las ideas y conectara bien todas las ideas que quise compartir aquí con ustedes, y así que termino con eso y dejándoles aquí algunos enlaces de todas estas informaciones a las que ustedes pueden acceder a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web, donde hay mucha información interesante. Muchas gracias. Gracias a usted, Magdalena, por haber dado esta eficiente presentación. Creo que Alejandra también tiene una participación que le vamos a dar la oportunidad para hacerla a partir de este momento. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias a todos quienes están participando de este webinar online. Gracias a esa presentación increíble de Magdalena, que pone las bases un poco para lo que yo les voy a conversar a continuación. Gracias también a la red de biodigestores para América Latina y el Caribe, que nos da este espacio para comunicarnos con tanta gente sobre esta temática. Y yo les voy a contar brevemente sobre, bueno, no sé qué tan brevemente, pero les voy a contar sobre la experiencia que tenemos en Temuco desde la organización a la que yo pertenezco, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la RADA, sobre la lucha contra la incineración de residuos y por basura cero. Y también es una lucha contra el racismo ambiental, que lamentablemente ha sido una cuestión muy recurrente aquí en la región de la Araucanía, que es la región donde está localizado Temuco, la ciudad donde yo vivo, la ciudad donde trabaja RADA principalmente. También trabajamos en toda la región. Y Temuco es la capital de la región de la Araucanía, que es la región con más presencia del pueblo mapuche, un pueblo originario de Chile, del sur de Chile, y en los años en los que la RADA partió, digamos, se fundó, que fue el año 2006, es decir, hace como 14 años atrás, la mayoría de los vertederos y las plantas de tratamiento de aguas servidas de la región estaban localizados dentro o inmediatamente aledaños a comunidades mapuche, cuando las comunidades mapuche de la región no poseen más allá del 15% de la superficie regional. Entonces, identificamos que esto configuraba un escenario de racismo ambiental, y esto fue denunciado. Esa es una imagen del vertedero de Temuco, que estaba localizado en el sector de Boyeco, aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad de Temuco, que estuvo funcionando entre el año 92 y el año 2016, es decir, más de 20 años de funcionamiento, y en el corazón de 30 comunidades mapuche, que hasta el día de hoy no cuentan con agua potable, y que en ese tiempo podían sacar agua de pozos, pero producto de la instalación del vertedero tuvieron que empezar a recibir agua en camiones.
Esto fue denunciado, el racismo ambiental fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU el año 2007. Fue denunciado por las comunidades directamente afectadas y también por miembros de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Y producto de eso y de todo el seguimiento que hicimos a esta denuncia y la presión a las autoridades a nivel regional y a nivel también central a través de este organismo de la ONU, es que los vertederos se empezaron a cerrar. Y aquí vemos fotos, por ejemplo, de la celebración por el cierre del vertedero municipal de Loncoche, que estaba en la comunidad Penchucón. Y así también el vertedero de Temuco se cerró y varios vertederos de los que estaban localizados en comunidades mapuche. Aunque no todos han sido cerrados, el vertedero, por ejemplo, que está en el vertedero de el relleno sanitario de la ciudad de Villarrica, ahora recibe los residuos de Loncoche, que es este vertedero que se cerró aquí, y ese relleno sanitario está en una comunidad mapuche y ahí mismo también está la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Villarrica y también está el antiguo vertedero de esa ciudad. Entonces el racismo ambiental perdura en la región, pero se ha ido trabajando y avanzando en controlarlo y reducirlo y ojalá eliminarlo en algún momento. Como les decía, el vertedero de Temuco también se cerró, producto de esta lucha permanente, y el año 2011 comenzó el plan de cierre de este vertedero, el más grande de la región, y lamentablemente la municipalidad de Temuco no desarrolló ninguna acción en miras a generar un programa que se hiciera cargo del manejo de los residuos para la ciudad, sino que simplemente el año 2015, que era el penúltimo año del plan de cierre del vertedero, abrió una licitación pública para un nuevo sistema de disposición final que se lo adjudicó el proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar una incineradora de basura en la comuna de Lautaro para quemar los residuos de Temuco. La comuna de Lautaro está como unos 25 kilómetros al norte de Temuco, es una comuna más pequeña, con menos habitantes, y de esta manera la empresa pretende, en el fondo, los beneficios para la empresa de proponer este proyecto en otra comuna es que la gente de Temuco no se ve directamente afectada, no se siente directamente afectada por la contaminación de esta planta, la que podría generar si se llegara a instalar, y la gente de Lautaro que sí se siente directamente afectada es mucho menos gente. Entonces hay un nivel de movilización y una capacidad de movilización menor. Este proyecto ingresó a evaluación ambiental por primera vez el año 2016, fue declarado inadmisible porque entró por declaración de impacto ambiental, que es un procedimiento simplificado y abreviado para los proyectos que no van a generar impactos ambientales. Entonces, desde ese momento nosotros como organización nos empezamos a movilizar, exigimos que el proyecto fuera evaluado a través de un estudio, y es así como el año 2017 reingresó a evaluación ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Y bueno, nosotros desde antes de que ingresara este proyecto de evaluación hemos estado luchando contra la incineración porque han habido varios intentos de desarrollar este tipo de iniciativas en la región, atraídos, ¿cierto? La industria de la incineración se ha sentido atraída por esta situación de crisis en la región, por el cierre de los vertederos que estaban en comunidades mapuche, y han intentado aprovecharse de esta situación, y han venido varias iniciativas que se han ido cayendo en el camino, y esta es la que ha tenido, digamos, una trayectoria más institucionalizada, más oficial, ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y por qué nos oponemos a la incineración de residuos? Bueno, porque por todas las razones que mencionó Magdalena, ¿cierto? Que esta tecnología
alimenta la economía lineal, que es la que nos ha llevado a la debacle ambiental en la que estamos hoy en día a nivel planetario, que la verdad es que las consecuencias las estamos viendo de a poco, pero se van a acrecentar estas consecuencias y sobre todo las futuras generaciones no van a ver un planeta como el que vimos las generaciones actuales, sobre todo en nuestra niñez, que ya hemos visto los cambios que han habido, y las futuras generaciones definitivamente no van a poder contar con eso, pero sí podemos en estos momentos detener esta debacle y empezar a avanzar hacia caminos que nos lleven a la recuperación de nuestro planeta, de las condiciones ambientales de las que nosotras y nosotros gozamos cuando éramos niñas y niños. Y eso es un poco la historia que contó Magdalena sobre estos nuevos sistemas de economía, de ciudad, ¿cierto? Con basura cero, con economía lineal, con buen vivir como objetivo en vez de el desarrollo, el crecimiento económico. Y también, y una de las principales razones de la oposición a la incineración de residuos y que ha servido como fundamento para comunicar este rechazo a la incineración en las comunidades de Temuco y Lautaro ha sido el impacto en la salud de las personas y del ambiente que provoca la incineración de residuos. Y allí lo que explicamos por lo general es cuáles son las emisiones al aire producto de la incineración de residuos, que son dióxido de carbono, que como lo contó Magdalena, son emisiones mucho mayores a las de una planta termoeléctrica a carbón, por ejemplo, por unidad de energía generada. También gases ácidos, como los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que son gases que provocan enfermedades respiratorias y problemas respiratorios en la población. Hay mucha más incidencia de asma, por ejemplo, en las poblaciones en torno a un incinerador, y no estamos hablando de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros alrededor, sino que podemos hablar de 10, 100, 200 kilómetros alrededor. Y también metales pesados, tóxicos, como el plomo, el cadmio, el arsénico, el cromo, el mercurio, que son metales pesados que están en los residuos y que están en estado sólido, ¿cierto?, que es un estado mucho más estable de la materia, y al incinerarse se transforman en pequeñas partículas que salen al aire, y mientras menor es el tamaño de la partícula, más capacidad tiene para reaccionar con las otras partículas que están en el aire. Entonces, al salir estos metales pesados y tóxicos de un estado sólido a un estado semisólido, casi gaseoso, a la atmósfera o en partículas muy pequeñas, adquieren una mayor peligrosidad en el fondo para el ambiente y para la salud de las personas. Y se generan también nuevos compuestos en la incineración que salen al aire, como las dioxinas y los furanos y también los PCBs. Las dioxinas son compuestos muy cancerígenos. El compuesto más cancerígeno que ha sido identificado por la ciencia es un tipo de dioxina, y de hecho esa es la forma en la que se miden las emisiones de dioxinas, en el equivalente tóxico a la dioxina más cancerígena que ha identificado la ciencia. Las dioxinas existen en el ambiente principalmente porque las provocamos las personas, a través de actividades como la quema de residuos, especialmente la quema de residuos que contienen cloro. Y ahí, por ejemplo, el PVC es un precursor de dioxinas importante que está en los residuos. Además, todas estas partículas, tanto los metales como las dioxinas, los furanos y los PCB, salen al aire en tamaños de micro y nanopartículas. Esto significa que son partículas muy, muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas de las que se miden por lo general en las normas de emisiones de material particulado al aire. Entonces, no existen normas que nos protejan de estas emisiones. Las nanopartículas nunca van a ser medidas en las emisiones que
en las mediciones de las emisiones al aire que se toman de los incineradores. En ninguna parte del mundo, ni siquiera en Europa, existen normas para medir estas emisiones, porque las nanopartículas son tan pequeñas que es muy difícil de filtrarlas y por lo tanto muy difícil de medirlas, muy caro, etcétera. Entonces, estas nanopartículas son tan pequeñas que ingresan a nuestro cuerpo al respirarlas, y atraviesan todas las membranas pulmonares y de esa manera llegan al torrente sanguíneo, y en el transcurso de 1 hora, por ejemplo, pueden llegar a cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el cerebro, las gónadas, el corazón, los riñones, el hígado. Incluso pueden trasplantar las membranas placentarias y llegar hasta el feto, en el caso de una mujer embarazada. Pero respirar estos contaminantes no es la única forma de ingresarlos a nuestro cuerpo, y de hecho la principal forma de incorporar estos contaminantes a nuestro cuerpo es a través de la alimentación. Y esto porque estos contaminantes salen al aire y luego decantan al suelo, a las plantas, al agua, y es así como llegan a la cadena alimenticia. Primero, estos contaminantes se bioacumulan, y ahí hay una tendencia de bioacumularse en la materia grasa. Pero los primeros en bioacumular estos contaminantes es el primer eslabón de la cadena alimenticia, digamos, que son las plantas. Luego, a partir de allí se biomagnifican, es decir, la concentración de estos contaminantes va aumentando a medida que vamos subiendo en la cadena trófica, en la cadena de alimentación. Entonces, quienes primero bioacumulan, como les decía, son los vegetales, y luego un herbívoro, al alimentarse de esos vegetales, ingiere una cantidad equivalente a si ese animal herbívoro hubiera estado allí respirando las emisiones del incinerador, por ejemplo, por mucho más tiempo del que el animal ha estado allí. ¿Por qué? Porque ingresa a su cuerpo todo lo que cada hoja de pasto bioacumuló durante todo el tiempo que ha estado expuesta a las emisiones de contaminantes. Entonces, después nosotros, al ingerir alimentos que provienen de animales que estuvieron alimentándose en un lugar afecto a las emisiones de un incinerador, ingerimos cantidades mucho más grandes de concentraciones de estos contaminantes, aunque vivamos a cientos de kilómetros de distancia del incinerador. Y quienes terminan recibiendo la dosis más alta son los lactantes humanos, los bebés, las guaguas, como les decimos en Chile, a través de la leche materna, porque como les decía, estos contaminantes tienden a migrar hacia la materia grasa, y como la leche materna es rica en materia grasa, contiene una alta concentración de estos contaminantes. Entonces, las emisiones de los incineradores ponen en riesgo la salud humana, la salud de los ecosistemas, la producción de alimentos y actividades que deberían ser muy protegidas, como la lactancia materna. También, como contaba Magdalena, hay una gran producción de cenizas producto de la incineración de residuos, y esa es otra razón para oponernos, porque estas cenizas además contienen grandes concentraciones de estos contaminantes. Y aquí también se da una situación muy compleja, porque mientras mejor sean los sistemas de abatimiento de las emisiones de un incinerador, es decir, mientras más limpias sean las emisiones del incinerador, más tóxicas van a ser las cenizas, porque esa contaminación va a quedar contenida en las cenizas, que tienen que ser dispuestas en algún lugar, idealmente en un relleno sanitario de seguridad, cosa que existe en muy pocas cantidades. Rellenos sanitarios de seguridad en Chile, y en el sur de Chile hay muy pocos. Por lo menos un 30% de la materia sólida que se incinera se termina transformando en cenizas. El hecho de transportar las cenizas desde el vertedero hasta el relleno sanitario para las cenizas ya provoca una dispersión de cenizas en todo el camino y contaminación, por lo tanto, de todo lo que haya en esos alrededores.
y este es un registro de un relleno de cenizas mezcladas de Covanta, que es una empresa incineradora en Estados Unidos, un registro de Paul Conner. Bueno, y nosotros en Temuco hemos desarrollado toda una estrategia de lucha en contra de este proyecto que está en evaluación ambiental hasta el día de hoy. Ha tenido ya más de 2 años de suspensión en la evaluación ambiental, este proyecto, producto de la gran cantidad de observaciones ciudadanas que se han generado y también de observaciones de los servicios públicos evaluadores, y también porque es un proyecto muy, muy mal planteado desde sus inicios. Y aquí hemos desarrollado una estrategia paralela en contra de la incineración y también por basura cero. Y les voy a contar un poco de esto para si hay gente aquí viendo que está envuelta en alguna lucha contra la incineración, que pueda usar alguna de estas herramientas. Contra el incinerador en Temuco hemos desarrollado una estrategia muy diversificada, donde hemos usado muchas acciones distintas. Hemos desarrollado mucha información y difusión a las comunidades de Lautaro y Temuco sobre los peligros de la incineración y también sobre los detalles de este proyecto. Hemos desarrollado 2 marchas, hemos hecho mucho uso de los medios de prensa, que es algo muy importante también para la difusión de la perspectiva de la ciudadanía frente a estos proyectos que suelen tener un uso de la prensa en su favor, ¿cierto? Porque tienen los recursos para pagar publicaciones en los periódicos, por ejemplo, cuestión que la ciudadanía no tiene. Y también hemos hecho un profundo involucramiento en el proceso de evaluación ambiental, a través de comunicaciones permanentes con el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de la formulación e ingreso masivo de observaciones ciudadanas en los procesos de participación ciudadana ambiental, y también con reuniones con los servicios evaluadores, haciéndoles ver nuestra perspectiva del asunto, también haciendo un seguimiento riguroso del proceso de evaluación. Bueno, hemos desarrollado muchas jornadas informativas en la comuna de Lautaro y también en la comuna de Temuco el año 2017 y también el año 2019. Aquí hay imágenes a la izquierda de las reuniones que tuvimos en las comunidades del sector Malpichahue. Como ven, es gente campesina, gente mapuche también, y también a la derecha hay una charla que hicimos con Christine Kidd, que es la coordinadora internacional de Gaia, que vino a Temuco y nos dio una charla en Temuco y otra en Lautaro, lo que nos sirve mucho para difundir que el rechazo a la incineración de residuos no es solamente acá en Temuco, sino que es una cuestión que existe a nivel internacional. Ahí hay otras imágenes de jornadas informativas en juntas de vecinos, también en Lautaro, la Villa Santa Ana y la Villa Futuro. Ahí hay un compañero de la Rada, Enrique Pizarro, que ha estado también presente en toda esta lucha. También hemos participado en todas las reuniones que hemos podido del proceso de participación ciudadana, estas reuniones organizadas por el Servicio de Evaluación Ambiental con la empresa, donde van a explicarle a la comunidad desde la perspectiva de la empresa de qué se trata el proyecto. Entonces es muy importante ahí que la comunidad esté informada de antemano y que no en el fondo les vayan a contar la película, porque este joven que está sentado aquí al medio es el encargado del proyecto de la incineradora, y él ha contado en las primeras reuniones de participación ciudadana en el año 2017, por ejemplo, contó que iba a salir olor a cazuela, es decir, olor a sopa. La cazuela es una sopa que se hace aquí en Chile, que es muy rica, que nos gusta a todos, que tiene papas, zapallo, carne, y él dijo que iba a salir ese olor a cazuela desde esta planta incineradora. Entonces, una comunidad que no está informada, que no tiene una visión crítica del proyecto, puede caer en creer estas cuestiones, estas falsedades que en el fondo comunican estos promotores de estos proyectos, y entonces nosotros cada vez que hemos podido, que nos han invitado a las mismas comunidades a participar en estas reuniones, hemos estado allí.
y como ven aquí, tuvieron que presentar con el lienzo de no a la incineradora detrás. Creo que nos pidieron que lo sacáramos para hacer su presentación. Ahí hay otras reuniones de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación ambiental en otros lugares. Por ejemplo, aquí en el condominio Liliana, que es otra gente con más recursos, ¿cierto? Pero que igualmente se pusieron a este proyecto. También desarrollamos 2 observatones, una el año 2017, cuando el proyecto recién ingresó a evaluación ambiental, en el proceso de participación ciudadana. Dentro del proceso de evaluación ambiental en Chile, los estudios de impacto ambiental tienen 60 días hábiles para que la ciudadanía genere observaciones ciudadanas. Pero es muy complejo redactar una observación ciudadana, porque primero que una persona se entere de que este proyecto está en evaluación ya es una dificultad, después que esa persona se entere de los detalles del proyecto para poder hacer una observación es otra dificultad mucho mayor, y además que esa persona tenga la capacidad de redactar un cuestionamiento a ese proyecto es una dificultad realmente enorme para cualquier ciudadano que quiera involucrarse en este proceso de participación ciudadana. Entonces, lo que hicimos desde la RADA con las comunidades de Lautaro involucradas que se ven afectadas por este proyecto fue hacer estas observaciones, que son jornadas donde nosotros facilitamos observaciones ya redactadas a la comunidad para que la comunidad pueda leerlas, interiorizarse más sobre los cuestionamientos a este proyecto y firmar observaciones y invitar a más gente a firmar. Esto lo hicimos tanto en Temuco como en Lautaro. Aquí hay imágenes del año 2017 de las observatones en Lautaro, que están a la izquierda, en Temuco a la derecha. Y juntamos más de 3.400 observaciones ciudadanas entre Temuco y Lautaro, que las fuimos a entregar al Servicio de Evaluación Ambiental con una marcha. Y ahí hay imágenes de la marcha donde vemos mucha gente de Lautaro peleando contra la basura de Temuco. Se generó ahí, ¿cierto?, esa contraposición entre estas dos ciudades, que en el fondo es una estrategia de la empresa para lograr división en la ciudadanía. Pero también hubo participación de la comunidad de Temuco, y allí están los recicladores de Boyeco en la foto de abajo a la izquierda, que también marcharon aquí contra la incineradora. Y los recicladores de Boyeco son los recicladores que trabajaban en el vertedero municipal de Temuco, que estaba localizado en el sector de Boyeco, que quedaron sin trabajo luego del cierre del vertedero, pero que están igualmente en contra del incinerador porque saben que les va a generar un daño a su actividad. Y abajo a la derecha, ahí ven ustedes una ruma de papeles que son algunas de las observaciones ciudadanas que ingresamos a el proceso de evaluación ambiental. El deber del alcalde de Lautaro, que afortunadamente también está en contra del proyecto de la Municipalidad de Lautaro y que ha servido como un aliado en esta lucha. Ahí hay una imagen de después de esta marcha, nos juntamos en la Casa Rada, en la casa de la organización, y ahí está Magdalena. Este es el equipo de la RADA, que como ven somos un equipo bastante pequeño. Han habido algunas personas que se han alejado un poco de la organización en estos años y otras que han llegado posterior a esto. Ahí estamos comiéndonos unos ricos porotos con rienda para celebrar el éxito de la marcha. Luego, el año 2019, se abrió un nuevo proceso de participación ciudadana porque el proyecto, luego de más de un año de suspensión de la evaluación, ingresó cambios y nosotros, por lo tanto, pedimos que se hiciera un nuevo proceso de participación ciudadana para que la ciudadanía se enterara de esos cambios. Y aquí hay imágenes de la observatón que hicimos en Lautaro el año 2019, con mucho más participación ciudadana, porque esto también fue en el medio de la revuelta social que ocurrió en octubre del año 2019. Entonces, eso elevó el nivel de participación de la ciudadanía en todos los temas transversalmente que estaban atravesando el país, y también hubo más involucramiento en la ciudadanía de Lautaro para participar en
en esta etapa de participación ciudadana. También entregamos estas observaciones que recolectamos el año 2019 con una marcha al Servicio de Evaluación Ambiental, y esta vez logramos recopilar más de 13.000 observaciones ciudadanas. Entonces ya llevamos muchas observaciones ciudadanas acumuladas, más de 17.000 diría yo. Hemos hecho uso de la prensa en todas estas acciones. Lo que les decía, como les decía anteriormente, es muy importante porque estas industrias tienen muchos recursos, tienen muchos aliados poderosos y están usando permanentemente la prensa para hacerse propaganda, sin haber presencia a la par de la visión crítica de las organizaciones ciudadanas y de las comunidades que se verían afectadas. Entonces es muy importante que cada vez que se haga una acción se haga también un llamado a la prensa para que sea esta acción difundida y la ciudadanía en general pueda escuchar la visión crítica de las organizaciones. Y también hemos hecho muchas acciones en muchas otras instituciones. Por ejemplo, aquí abajo a la derecha hay una acción que hicimos en Contraloría de la región de la Araucanía, solicitando que revisara el proceso para que las instituciones, asegurarnos que las instituciones están actuando de acuerdo a las funciones que les atribuye la ley. También, por ejemplo, aquí hay una imagen de cuando yo fui a la radio Rock and Pop, que es una radio muy popular aquí en Chile, y fui porque había estado el representante de la empresa en esta radio promocionando este proyecto y había tenido una muy buena recepción de parte de la radio como una actividad innovadora y sustentable, ¿cierto?, ambientalmente beneficiosa. Entonces nosotros insistimos hasta que nos dieron el espacio en la radio para dar nuestra visión de este asunto, que es diametralmente opuesta, por supuesto, a lo que promueve la empresa. Y también en todas las movilizaciones que hay en la ciudad de Temuco, nosotros sacamos nuestro lienzo de no a la incineradora, y eso permite mantener visible, ¿cierto?, esta lucha que todavía no termina. Y como les decía, paralelamente a este proceso contra la incineradora y a la movilización permanente en contra del proyecto, hemos trabajado la implementación de la estrategia Basura Cero, y ahí desarrollamos el proyecto Hacia Basura Cero en Campos Deportivos durante el año 2017 y 2018, y también el 2019 Hacia Basura Cero en el Huimpil Ñelol, que es una experiencia similar a la de Campos Deportivos, pero en un sector rural. Campos Deportivos es un barrio de Temuco, y el proyecto en el Huimpil Ñelol fue en un sector rural de comunidades mapuche, también de la ciudad de Temuco. Y les voy a mostrar imágenes y les voy a contar un poquito de cómo implementamos este proyecto en el barrio Campos Deportivos de Temuco, que tuvo estas etapas que ustedes ven acá: una primera etapa de preparación, otra de sensibilización, otra de entrega de herramientas teóricas y prácticas, donde en la etapa de preparación hicimos tanto una caracterización socioeconómica del barrio como una caracterización de residuos, donde pudimos ver que alrededor del 63% de los residuos del barrio eran residuos orgánicos, y también otro buen porcentaje eran residuos reciclables. Luego pasamos a la etapa de sensibilización, donde hicimos charlas de sensibilización en los dos establecimientos educacionales, que son la Escuela Pública Campos Deportivos y el Colegio Privado Creare, y también en la Junta de Vecinos, y allí entonces logramos sensibilizar a las niñas, a los niños y a los vecinos y vecinas del barrio sobre los impactos del sistema lineal, ¿cierto?, los impactos de la extracción de los recursos naturales o de nuestros bienes naturales comunes para la fabricación de bienes de consumo masivo que se terminan transformando en basura. Entonces, para que la gente entienda bien qué es Basura Cero, es importante que conozcan esto, que sepan todo lo que hay detrás de la producción de estos bienes de consumo masivo que terminamos botando a la basura. Y luego hicimos talleres de compostaje, de cómo vivir Basura Cero, también siempre en los tres lugares, ¿cierto?, en la escuela, en los dos establecimientos educacionales y en la Junta de Vecinos, y ahí vemos cómo las niñas y niños están aprendiendo a valorar los residuos orgánicos,
y posteriormente hicimos entrega de composteras para que todas las personas que aprendieron a compostar pudieran empezar a implementarlo en sus casas, y ahí más de 80 familias, diría yo, recibieron composteras en el barrio. Luego entregamos contenedores para separar los materiales reciclables y organizamos el retiro puerta a puerta de estos materiales, y este retiro lo hizo, esos son los materiales que recolectamos en este programa, y el retiro lo hace hasta el día de hoy Elisa Millao, que es la recicladora que estaba en la marcha que ustedes vieron con el cartel, representando a los recicladores de Boyeco. Y entonces, luego del cierre del vertedero Boyeco, que era el vertedero municipal de Temuco, y que los recicladores que trabajaban allí quedaron sin su fuente de trabajo, desde la Rada llamamos a Elisa a participar en este proyecto, y así como ella comenzó a reciclar desde la ciudad el año 2017, pero ya con los materiales previamente separados por las familias, a través de este proyecto Basura Cero en Campos Deportivos. Y hoy en día Elisa tiene convenios con algunos condominios, con algunos establecimientos comerciales donde retira el material. Por supuesto, en esta situación de pandemia se le ha dificultado mucho su trabajo, pero ahí está ella luchando permanentemente por un espacio en el futuro de la ciudad de Temuco, y que esperamos que sea un futuro más sustentable con su trabajo. También desarrollamos un huerto comunitario para demostrar lo que se podía hacer con el compost, ¿cierto?, que producían las familias, y plantamos muchas variedades vegetales, y ahí hay imágenes de la primera cosecha, también mucha mantención hubo del huerto, mucho riego con las vecinas y vecinos, y fue una etapa muy bonita de este proyecto. El proyecto Basura Cero en Campos Deportivos sigue funcionando, aunque la Rada ya terminó de ejecutarlo, pero las vecinas y vecinos ya adquirieron los hábitos, ¿cierto? Ya no pueden volver atrás, no les cuesta mucho cuando van de visita a otra casa botar todo junto, y lo que hacen más bien es llevarse los materiales reciclables para su casa. Así es que es una cuestión que está instalada allí, y seguimos permanentemente monitoreando la continuidad de esta experiencia. Y ahora les quiero contar sobre la hoja de ruta hacia la economía circular en Chile, que es un proceso del que hemos estado participando con la Red de Acción por los Derechos Ambientales, y también con todas las organizaciones de la Alianza Basura Cero Chile, donde también está la Red Biolac a través de Mariela Pino, y con ella hemos estado participando en una de las mesas de esta hoja de ruta hacia la economía circular en Chile. Esta hoja de ruta hacia la economía circular en Chile es un compromiso del Estado de Chile dentro de su NDC, es decir, su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta hoja de ruta tiene un comité estratégico que está formado por académicos de algunas universidades, pero también por muchos rubros del sector comercial, productivo, y muy pocas organizaciones ciudadanas. Se han desarrollado 11 mesas de trabajo que ya están terminando sobre distintas temáticas como rediseño, educación, compostaje, etcétera, reciclaje, y una de las 11 mesas fue la mesa de valorización energética. Y en esa mesa estoy participando yo en representación de la Red de Acción por los Derechos Ambientales y de la Alianza Basura Cero Chile, y también Mariela de la Red Biolac y Soledad Mella del Movimiento de Recicladores de Chile. Es una mesa que tenía una pregunta original que era ¿cuál es el rol, si es que existe,
para la valorización energética dentro de una hoja de ruta hacia la economía circular. Han habido presentaciones del Ministerio de Energía que han ido tendiendo sobre todo a fomentar la incineración de residuos sólidos domésticos. También hubo una presentación de un experto de la Unión Europea que habló mucho fomentando la incineración de residuos en cementeras, pero también hubieron 3 presentaciones ciudadanas y ahí hemos tratado de ocupar todo el espacio posible para hacer ver la opinión de la ciudadanía, donde presentó Mariela también, hemos publicado columnas relatando un poco el trabajo que se ha desarrollado en estas mesas para visibilizar esta discusión, y el resultado hasta el momento ha sido que la Mesa de Valorización Energética no va a recomendar la incorporación de la incineración de residuos municipales con o sin recuperación de energía en la hoja de ruta hacia la economía circular. Vamos a recomendar eliminar la meta de disposición final a relleno sanitario, porque inicialmente había una meta de 10% de disposición final a relleno sanitario, pero como eliminamos la incineración, esa meta inmediatamente el Ministerio de Medio Ambiente reconoció que no se va a poder cumplir porque la fracción rechazo en estos momentos es superior al 10%. Y también se va a promover la biodigestión anaeróbica, se va a recomendar elevar los estándares de las emisiones de los incineradores y de los rellenos sanitarios. No sé si me extendí más de lo presupuestado, les doy las gracias y siempre termino yo con esta frase de Bruce Lee que dice que las metas no siempre están hechas para ser alcanzadas, a veces simplemente sirven para trazar el camino, y esa es un poco la visión de Basura Cero, que sabemos que en estos momentos no podemos disponer cero residuos en relleno sanitario, pero sabemos que llegar a eso es nuestro objetivo y eso nos marca el camino que queremos seguir. Muchas gracias. Disculpen si me extendí más de lo Alejandra, no podíamos interrumpirte después de todas las luchas que estabas reseñando una a una y la continuidad que has venido haciendo en este tema. No quiero hacer comentarios, yo quiero que pasemos directamente a las consultas, porque tenemos en YouTube, vi que tenemos más de 150 interesados e interesadas y una cifra un poquito similar también en Facebook. Adelante con las preguntas, por favor. Bueno, entonces yo procedo a hacerle las preguntas. La primera pregunta dice, hoy pensando en la digitalización de procesos, ¿cómo ven la obsolescencia de los equipos tecnológicos? Ley de Moore. No sé si Magdalena o Alejandra nos pueden responder. Bueno, la obsolescencia programada es una causante de la generación de residuos. Sabemos que es una decisión de la industria el darle una caducidad anticipada a los productos para que estos tengan que ser desechados y vueltos a comprar. La obsolescencia percibida también es otro elemento importante, que esto de la moda, ¿cierto? Que algo si no está de moda, aunque esté en perfectas condiciones, tenemos que desecharlo y comprarnos algo que esté de moda, y eso no es solamente en cosas de vestir, sino que también en electrodomésticos, en aparatos electrónicos, y allí entiendo que a nivel internacional se están desarrollando algunas iniciativas para reducir esas problemáticas. Y no sé si Magdalena tiene más información sobre eso. Sí, bueno, en realidad lo que ocurre a nivel en general en Europa, que es curioso cómo usamos muy a menudo a Europa como un referente de algunas materias y en realidad ellos han llegado a un punto hoy día donde están como volviendo a revisar su modelo y sus sistemas y formas de gestión de los residuos por todos los errores que ellos mismos reconocen que han cometido en el pasado.
Y entonces ahí creo que hoy día lo que estamos haciendo es justamente eso, como poniendo mucha atención a cuáles son esas discusiones que se están teniendo. Ellos establecieron también una hoja de ruta de economía circular y bueno, las formas de discusión que tienen son bien interesantes porque generan directivas a nivel central y luego cada país define de qué manera esas directivas van a decantar. Pero sin duda que parte de esa discusión es justamente el concepto de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, que yo creo que una persona que la popularizó mucho ese concepto y para tener una mayor comprensión de él fue Annie Leonard. No sé si algunos de ustedes han visto las gráficas que usa la organización que ella formó, que es La Historia de las Cosas, donde precisamente hacen referencia a esos dos conceptos, que yo creo, bueno, de alguna manera en la presentación traté de plantearlo, que son dos estrategias súper nocivas, digamos, y que lo que tienen el propósito que hay detrás ahí, obviamente, es mantener el flujo de materiales en constante producción y consumo porque es como el sostén central del modelo de producción. Así que es un elemento altamente cuestionable, digamos, y que creemos que tiene que estar siempre en la discusión. Bueno, muchas gracias. Continúo con la segunda pregunta de Marbeli Santos. Ella menciona que el verdadero reto es en los países latinoamericanos donde ni siquiera hay cobertura del servicio de recolección tradicional. ¿Qué se propone bajo estos escenarios para la reducción de residuos? Bueno, en Temuco, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo y donde hemos desarrollado toda esta lucha, permanentemente se nos ha puesto esa disyuntiva de, bueno, pero hay un problema con la disposición final de residuos. ¿Qué hacemos? Es un problema que tenemos que solucionar ahora, como si la única alternativa fuera esa, como si no hubiera otra opción. Y también como lo que trae más atención de parte de las autoridades. Pero como ven ustedes, gran parte, como vieron en la experiencia que les mostré de basura cero en campos deportivos, gran parte de los residuos podría tener un destino de compostaje y de reciclaje, y de si ponemos las energías en eso, en vez de en la disposición final, estamos resolviendo inmediatamente cerca del 70% del problema. Y lo estamos resolviendo de una manera sustentable. Y lo estamos resolviendo de una manera real, no generando otro problema. Entonces, si hacemos eso primero y después nos preocupamos de la disposición final, vamos a tener un problema mucho menor y con perspectivas a ir reduciendo progresivamente ese problema que es la fracción rechazo de residuos que no se puede reciclar ni compostar y la disposición final. Pero si ponemos primero la energía ahí, lo otro no va a pasar nunca, o va a pasar mucho después, cuando podríamos haberlo hecho antes y haber resuelto gran parte del problema de una manera sustentable. Sí, bueno, coincido con Alejandra y en alguna oportunidad he comentado esto como... Creo que un invento extraordinariamente hábil que se hizo fue hacer las bolsas de basura negras, porque tú metes tus residuos todos mezclados y te olvidas psicológicamente y físicamente de ellos. No los ves, no los percibes, sencillamente no ves el problema. Cierras la bolsa, entonces al menos por un rato ni siquiera sale olor, y luego la depositas en tu qué sé yo, lugar ahí afuera de tu casa y alguien se la lleva. Entonces creo que dejar de ver el residuo, dejar de ver el problema, que tiene como este símbolo en la bolsa de basura, pero que también es lo que pasa con el relleno sanitario y el incinerador, también es súper simbólico, porque es como sale de nuestro espectro
visual, si afecta a alguna comunidad va a ser una comunidad muy alejada de nosotros, entonces tampoco eso nos va a afectar particularmente, ¿cierto? Y cuando uno se olvida de un problema, el problema no desaparece, simplemente se agrava. Si uno no enfrenta el problema no desaparece. Y en relación a la pregunta específica que se hace, y bueno, recogiendo también lo que señala, o complementando lo que señala Alejandra, que me gustaría contarles un caso súper puntual, porque creo que los ejemplos también son súper esclarecedores, ¿cierto?, de cómo se puede avanzar en estos procesos. Porque, entre otras cosas, creo que ocurre mucho esta sensación de que uno de abrumarse, de sentirse abrumado. Y en realidad lo que hay que hacer es iniciar acciones. Y creo que por eso es que es súper interesante haber escuchado la experiencia que cuenta Alejandra, porque ellos iniciaron una acción en un barrio con un piloto que hoy día, hasta el día de hoy, sigue funcionando y que es absolutamente replicable para toda la ciudad, en lugar de seguir perdiendo la energía en buscar estas otras fórmulas millonarias, por lo demás, súper complejas, súper riesgosas desde muchos puntos de vista. Y la historia que les quiero comentar es una historia de una ciudad en Italia, donde hay un gran activista y gestor, como lo es Alejandra, ya, que él inició todo un proceso para desarrollar su ciudad, que se llama Capanori, como una ciudad basura cero. Y bueno, hicieron un montón de acciones, pero y hasta el día de hoy es una ciudad de ejemplo, pero una en particular que les quiero comentar, que siempre me llamó la atención, es a propósito de este flujo que yo les mostraba, uno que estaba en azul, que está el flujo de los materiales, de los residuos orgánicos, ¿cierto?, los residuos secos que se pueden reciclar, y hay toda una otra fracción de residuos que simplemente no tienen ningún destino, no se pueden reciclar, tienen componentes tóxicos, en fin, un montón de elementos que hacen que el residuo simplemente no pueda volver a la cadena productiva, al sistema, ni a la naturaleza, bajo ningún punto de vista. Y entonces lo que hacen ellos en esta ciudad es que ellos hacen un monitoreo, una suerte como de auditoría permanente en el mismo relleno sanitario, que es un relleno que ha ido disminuyendo, porque obviamente que tienen todos estos otros sistemas que permiten que los residuos se recuperen. Entonces ellos van cada cierta cantidad de tiempo, ellos van al relleno y hacen una revisión de los residuos que están ahí. Porque si esos residuos están ahí es porque no tenían, como tienen los sistemas bien armados, esos residuos no tienen ni una otra posibilidad de destino más que el relleno sanitario. Y un elemento, de muchos que han encontrado, pero un elemento que encontraron fueron las cápsulas de café, como estas Nespresso, que se hace mucha propaganda, de hecho hay un actor súper famoso que les hace propaganda, y las cápsulas Nespresso en su origen, en su diseño original, son cápsulas desechables. O sea, uno pone la cápsula en el café se hace y la capsulita se bota. Y no sé qué componentes tenían esas cápsulas originalmente, pero en el contexto, digamos, del programa de Basura Cero de Capanori, que es este pueblito en Italia, no tenía ni un destino, y los italianos toman mucho café, por lo tanto eran muchas las cápsulas que llegaban al relleno. Entonces lo que ellos hicieron, lo que pudieron hacer, porque tienen este sistema de Basura Cero instalado con este componente, ¿cierto?, de auditoría y de revisión permanente de los productos que están saliendo y que se están botando, ¿cierto? Ellos recogieron estas cápsulas, identificaron que había un problema y hicieron un contacto y un reclamo directo con la empresa explicándoles la situación, que ellos tenían este programa, que las cápsulas realmente estaban atentando contra los planes que ellos tenían y las cifras que ellos tenían programadas para los próximos años de reducción, etcétera, etcétera. Y eso tuvo un súper buen resultado, les permitió, bueno, generar esta conversación. Afortunadamente en esa oportunidad, que no siempre es así, pero en esa oportunidad la empresa accedió a tener una conversación y una discusión en relación al tema, y la generación y comercialización de las cápsulas cambió su estatus, digamos, en esa ciudad. Entonces, esa es una estrategia de muchas otras que se pueden implementar, y bueno, esa está súper relacionada con la responsabilidad extendida del productor también, que es otro elemento, creemos, que es bastante central, que se implementa adecuadamente en nuestra ciudad, en nuestros países, y que está bastante todavía en sus inicios, pero está súper asociado a eso.
Pero así como esa opción de reducción, hay muchas otras que en el marco de las estrategias de basura cero están súper documentadas y que están desarrollándose en distintos contextos. Así que, efectivamente, como dice la persona que preguntó, hay un problema súper complicado y grave en América Latina. Un poco yo traté de reflejar eso en los números iniciales de mi presentación, pero las formas de solución están al alcance de la mano. Hay un dicho, un alcalde de España que usaba esta expresión que a mí me gusta mucho, que dice que la mejor tecnología es la comunidad. O sea, si tenemos a la comunidad a la mano de nuestra y avanzando en estos procesos, pues se pueden hacer grandes cosas. Bueno, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta que creo que parte de lo que dijiste ahora, Magdalena, la complementa. De acuerdo que la incineración no parece la mejor alternativa para manejo de desechos generales, pero aún queda como una de las opciones para desechos que pongan riesgos biológicos. ¿Qué opinan de esto? No sé a qué tipo de desechos se referirán, si son desechos hospitalarios o tipo pesticidas, no sé de qué índole, pero la verdad es que a nosotros nos parece que la incineración en todas sus expresiones conlleva un riesgo en la línea de los argumentos que expresamos ahí, tratamos de detallar con Alejandra. En el caso de los residuos hospitalarios, por ejemplo, hay, tal vez algunos de ustedes la conocen, hay una organización que se llama Salud Sin Daño, que trabaja particularmente en este tema. En el caso de Gaia no es nuestra área de trabajo específica, pero sí sabemos que es un tema súper relevante. Para los residuos hospitalarios una cifra, bueno, esta organización promueve muchos otros sistemas, ¿cierto?, de manejo de esos residuos que no demandan incineración, como la autoclave para la desinfección de muchos de los materiales que se usan para el cuidado de las personas enfermas. Pero por otra parte hay también un tema como de diagnóstico general que es súper importante relevar, ¿no? En el caso de los residuos hospitalarios, los números que maneja Salud Sin Daño indican que del total de residuos que salen de los hospitales, en realidad solo alrededor del 20 o 25% son residuos problemáticos, o sea, residuos que van a demandar otro tipo de manejo porque efectivamente son residuos que están contaminados con los mismos procesos que se desarrollan adentro de los hospitales. Y todos los otros residuos que se generan, que no siempre están adecuadamente separados, son residuos que pueden ser como retornados al sistema en la forma de como se hace con los residuos municipales. O sea, hay muchos residuos orgánicos a partir de los casinos y los comedores y los alimentos que se dan a los enfermos y por otra parte, bueno, todos los otros residuos relacionados con la administración, en fin, otros elementos que también son residuos absolutamente reutilizables en contextos normales donde no se necesita ningún tipo de tratamiento especial. Así que creo que es súper comprensible la pregunta, o sea, ¿qué hacer con estos residuos que no pueden llevarse a relleno sanitario? Pero me parece que se están explorando muchas respuestas en esa línea. Y hay otras respuestas que no están del todo claras. No sé, ahí a lo mejor Alejandra puedes comentar un poquito a raíz de las discusiones que han tenido en la mesa en Chile, pero ha habido todo un tema con los neumáticos, por ejemplo, con las llantas de las ruedas de automóviles, que son súper complejas, realmente son muy, muy difícil definir una forma de manejo adecuado, pero tenemos y se están haciendo estudios, investigaciones en esa línea, pero tenemos mucha claridad de que acumular cantidades gigantescas de llantas ya es un peligro en sí mismo y quemarlas en cementeras tiene múltiples riesgos que también creemos que es súper importante abordar. Sí, Guillermo Alfredo Galvez preguntaba al respecto de las llantas. Yo no sé si de pronto Alejandra nos complementa algo también en esa parte. Sí, el tema de los neumáticos fue un tema que se conversó bastante en esta mesa sobre valorización energética de residuos
dentro de esta discusión de la hoja de ruta hacia la economía circular en Chile. Y la verdad es que en esta mesa de valorización de residuos, como les decía, habíamos pocas organizaciones ciudadanas y habían varias personas que trabajan en la industria de la valorización energética de residuos, específicamente en la pirólisis de neumáticos de mineras y en la industria de las cementeras, que hacen coprocesamiento de neumáticos, entre otros residuos. Y la verdad es que había una tendencia muy fuerte a pensar que no habían suficientes alternativas para el tratamiento de los residuos fuera de los neumáticos fuera de uso, más que la incineración, que hay un procesamiento mecánico, un reciclaje mecánico de los neumáticos, pero que la demanda de este material no es suficiente para la cantidad de neumáticos fuera de uso que se generan al año en Chile. Pero la verdad es que si estamos pensando en avanzar hacia una economía circular, no podemos pensar en quemar los neumáticos o en promover la coincineración o coprocesamiento, porque en el momento en el que tú construyes una instalación para tratar térmicamente esos neumáticos, estás creando una capacidad que después vas a tener que alimentar permanentemente. Y estamos hablando de 20, 30 años, porque además las inversiones necesarias para estas instalaciones son tan grandes como contaba Magdalena, unos valores estratosféricos en millones de dólares siempre, que para obtener el retorno de esa inversión tienen que pasar por lo menos 20 o 30 años, donde tienes que estar alimentando permanentemente esa capacidad instalada. Entonces, tenemos que pensar si queremos avanzar hacia una economía circular, que es una cuestión indispensable para el futuro de la humanidad, de verdad. Yo creo que no hemos alumbrado lo suficiente la información que nos muestra que estamos en un borde de un abismo al que estamos a punto de caer si no cambiamos nuestro sistema de producción, y que las futuras generaciones son las que van a sufrir las consecuencias. Nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener un planeta como el que nosotros conocimos si no cambiamos este sistema de producción, esta economía, y la empezamos a transformar para que funcione con las reglas de la naturaleza, con las reglas con las que funcionan los sistemas ecológicos. Y para ello, el tema de los neumáticos tiene que tener un abordaje mucho más amplio, mucho más holístico. Repensar nuestros sistemas de transporte, por ejemplo, empezar a fomentar más el transporte público y desincentivar el transporte privado, rediseñar los neumáticos para que puedan ser, para que tengan una duración más prolongada, para que puedan ser reparados con mayor facilidad y para que finalmente puedan ser reutilizados o reciclados de manera material, y siempre reduciendo su producción. Repensar las ciudades también, la planificación de las ciudades, la planificación de las regiones, para que existan menos necesidades de movilidad. Y en verdad la tendencia hoy en día es a acercar los lugares en vez de acercar las personas. Y así toda una serie de transformaciones que tenemos que empezar a pensar antes de pensar en aumentar la capacidad instalada para destruir los neumáticos a través de la incineración, ya sea pirólisis, coprocesamiento, que en el fondo es el mismo destino de la destrucción del material y lo que genera inmediatamente una nueva demanda para la producción de esa cuestión que se transformó en residuos. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos que empezar a tomar. En vez de ir siempre para allá, ¿cuál es el destino final? ¿Qué hacemos con este residuo? Empezar a pensar cómo prevenimos la generación de este residuo y todas las transformaciones que tenemos que desarrollar para eso. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos de enlace hábil, entonces elijamos tal vez un par de preguntas más y, como siempre, habilitaremos nuestros correos electrónicos para continuar con este tema que ha surgido y que es tan relevante.
No me queda más que decirles muchísimas gracias. Vamos a dar 2 participaciones, yo creo que tal vez 3 más, para responder sobre las inquietudes que han surgido. También desde la perspectiva del ICA hay un recurso muy importante en la gestión de la circularidad del cual no hemos hecho mención, el recurso agua y el recurso suelo también, el recurso energía. Todo esto está contemplado dentro de los procesos de producción que estamos proponiendo que sean circulares, porque muchos de los desechos, sean orgánicos o inorgánicos, van a los cuerpos de agua y estos a los océanos también. Es impresionante cuando decías las dioxinas, cómo están siendo bioasimiladas por nosotros los seres vivos, las plantas, los seres humanos también. Pero es importante también señalar cómo residuos plásticos han llegado hasta la cadena alimenticia de los peces, por ejemplo, porque se han acumulado en los océanos. En el recurso suelo, ni qué decir de los lixiviados que se crean por el mal manejo de los rellenos sanitarios y que van a contaminar los mantos acuíferos, ¿no? En fin, les dejo esa inquietud y Gloria, tratemos de ver qué otras inquietudes podemos evacuar. Sí, tengo una inquietud final que me colocó aquí Mariela, que dice que qué mecanismos deben existir para poder implementar métodos basura cero. No sé si entiendo bien qué mecanismos, como cuáles son los contextos que necesitamos para poder implementar sistemas basura cero, y ahí creo que eso es muy variado. O sea, por supuesto que la situación ideal, ¿cierto?, es que haya ciertas como reglamentaciones y ciertos contextos legales que nos permitan y que promuevan basura cero como una estrategia central en lugar de las otras estrategias que se han ido desarrollando en nuestro continente en particular. Y eso pasa, ¿cierto?, porque todos los incentivos vayan en esa línea y no vayan en la línea de premiar la generación de residuos, porque en la medida que haya más generación de residuos, los rellenos sanitarios o los incineradores van a funcionar mejor. Entonces, creo que hay un tema como bien central, me parece, que está relacionado con esto que acabo de decir, donde es súper importante, y es lo que hemos visto en las ciudades que han tenido éxito en esta materia a nivel de más de ciudad, y es que ellos se plantean una meta, y la meta es basura cero. Es una meta a largo plazo, ¿cierto?, o mediano plazo, y si uno desde el gobierno local, por ejemplo, se toma esa determinación de esta meta basura cero, y que esa meta basura cero tiene ciertos números y ciertos lugares a los que queremos llegar bastante bien específicos, entonces todas las decisiones que tomemos en relación a los residuos van a ir en dirección a esa misma meta. Y por lo tanto, cada una de esas decisiones van a ser decisiones que van a estar adecuadamente interconectadas entre sí, van a ser adecuadamente complementarias, y no van a ser iniciativas como dispersas por aquí y por allá, que no se conectan entre ellas y que están también en el marco de otros procesos que no se condicen con basura cero. Entonces creo que esa, de alguna manera, como los 5 pilares que yo les mencionaba en la diapositiva, tiene que ver con eso, ¿no? Como el primer pilar es ese, tener esa meta. Y si tenemos esa meta, entonces desarrollamos las infraestructuras necesarias para que podamos llegar a esa meta. Y muy de la mano con eso, súper importante y súper clave realmente, y es como les digo, lo que vemos en las experiencias que existen, todo este proceso tiene que ir muy de la mano con la concientización, la comunicación permanente con la comunidad, la participación de la comunidad, porque la estrategia de basura cero, uno de los elementos centrales que tiene, es que solo es posible si la comunidad y la ciudadanía está comprometida a trabajar por ese mismo propósito. Y bueno, en los lugares donde esto está más avanzado, estas son cuestiones que